Muy buenos días, amigos de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de miércoles 4 de julio del 2018. Información, diálogos, entrevistas del sector educativo de México y el mundo. Por supuesto, estamos listos con estos interesantes temas. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes, reflexionar. Es un gusto estar con ustedes. Saludo también con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. El placer de saludarte y de saludar a toda la audiencia de Interfaz es mío, como siempre. Los invitamos a que nos acompañen en esta emisión donde tendremos temas muy interesantes. La educación es un derecho y también los derechos se tienen que enseñar. Tendremos un reportaje especial sobre niños repatriados y mucho más. Ciencia, tecnología, cultura. Acompáñenos. Así es, Ana Cristina, hemos venido haciendo énfasis, hincapié en uno de los problemas que van a acechar durante el siglo XXI y ojalá que hasta ahí llegue de forma contundente a nuestro mundo, que es la migración. La migración como un proceso natural, histórico, pero que se ha venido ahondando por circunstancias que impactan en nuestra realidad, desde problemas políticos, por supuesto guerras, la desigualdad, en fin, una serie de factores que se encuentran dominando el mundo y que esto impacta directamente a los migrantes. Migrantes de todas las edades, desde los recién nacidos hasta personas que truncan sus estudios para buscar mejores condiciones de vida, hasta por supuesto adultos con profesiones y o carreras. Pero ¿qué queremos hacer nosotros hincapié? Bueno, pues en la necesidad de retomar los estudios o de iniciar los estudios independientemente de la circunstancia de los migrantes, ya sea que están en los países receptores, ya sea que son deportados a sus países de orígenes. Lo importante es que la educación sea un condicionante de que se les mantenga, de que se les respete. Una de las tareas importantes es que los jóvenes que desertan de las escuelas, desertan de las actividades educativas, ya sea en los países de recepción, inmediatamente tomen el estudio como una de las condiciones y uno de los derechos humanos. No solo hay que concentrarse en la parte básica, que es que tengan alimento, que tengan, por supuesto, lugar donde quedarse y, por supuesto, vestidos, sino también la educación, porque con la educación, entonces los jóvenes podrán seguir y no se verán truncado su desarrollo de vida. Creo que hacer hincapié en que los países que colaboran en todos estos procedimientos migratorios deben poner énfasis en ello. Vamos a estudiar este tema y más. ¿Estamos listos? Esto es Interfaz. Hoy 4 de julio en Interfaz hablaremos sobre las diferentes leyes migratorias del gobierno del presidente Donald Trump y su repercusión en la educación. No te pierdas la primera parte de un trabajo especial que Ana Luisa Guerrero nos preparó sobre reinserción de estudiantes repatriados. Hablaremos de la educación en los derechos humanos con el maestro Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de la CNDH. Nuestro colaborador Emanuel Morales nos presenta en el estudio un reportaje sobre la Fundación Jóvenes Unidos por la Tecnología. ¿Te gustan los vehículos militares? Te mostramos aquí en Interfaz una cápsula sobre la Escuela de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos muestra el compromiso de ser maestro a través de Jacqueline Valderas, estudiante de la Escuela Normal del Estado de Sonora. Trixia Valle nos habla sobre Pasos para la Paz y alianza con la Fundación Operation Respect en México. Ana Cristina Olvera nos muestra la cuarta parte de su recorrido por el Centro Espacial Johnson. En Top Conacit, un mexicano investigador del Observatorio Europeo Austral gana el premio a la reconstrucción de una imagen astronómica. El noticiero científico cultural iberoamericano nos presenta una interesante nota sobre el proyecto Colibrí, un telescopio asociado a la misión espacial SBOM. En nuestra sección Estudiar en el Mundo, nos acompaña Raúl Hernández Hernández, ex beneficiario del programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas en Canadá.
Y en los deportes, la Universidad Autónoma del Estado de México es semillero de talentos del tatami. Conéctate con lo mejor de la información educativa. Conéctate con Interfaz. Así es, como bien lo mencionabas, Omar, debido a las diferentes leyes migratorias que el gobierno del presidente Trump, en el caso específico de lo que sucede con México y los Estados Unidos y con el resto de América Latina, él ha tomado en su administración medidas muy puntuales y por esto miles de estudiantes han visto interrumpidos sus estudios, por lo que las autoridades mexicanas e instituciones educativas están ofreciendo su apoyo, simplificando los trámites de inscripción, entre otras medidas para reinsertarlos al sistema educativo. Esta es la primera parte de un trabajo especial de nuestra compañera Ana Luisa Guerrero sobre la reinserción de estudiantes repatriados. Durante la administración de Barack Obama, Estados Unidos deportó a 3.5 millones de mexicanos, mientras que en el primer año de gobierno de Donald Trump sumaron casi 152,000 connacionales. Si para los adultos regresar a un país del que han estado separados durante algún tiempo es difícil, para los menores significa reinsertarse a una realidad distinta a la que han vivido. Hace algunos años, su incorporación al sistema educativo mexicano implicaba enfrentarse a barreras burocráticas para comprobar su identidad, su nivel educativo o revalidar estudios. La ola de mexicanos retornados impulsó a las autoridades de nuestro país a realizar cambios en la normatividad para facilitar el ingreso de niños y jóvenes a las escuelas públicas y privadas, al eliminar la apostilla de documentos de identidad o certificados escolares, así como su traducción al español por parte de un perito, explica la doctora Mónica Jacobo, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El gobierno federal, específicamente la SEP, se ha involucrado activamente en este tema y desde 2015 y recientemente en 2017 se han hecho reformas a la normatividad para que se eliminen estos requisitos, al menos de manera formal. Ello ha permitido que niñas y niños ingresen o continúen sus estudios en preescolar y primaria, así como que adolescentes se incorporen a la secundaria y al bachillerato. Sin embargo, todavía hay sitios en el país donde estos cambios a la normatividad no están siendo aplicados, con lo que se complica su reinserción escolar, asegura Berenice Valdés Rivera, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, una asociación civil que brinda apoyo jurídico y psicológico a mexicanas y a sus hijos, tanto en México como en Estados Unidos. Sigue habiendo una negativa por diferentes niveles, ¿no? Generalmente no es por los maestros y directores, hay casos que sí. Generalmente es por controles escolar de los estados, que aunque la norma ya cambió, el sistema le sigue pidiendo curta. Los cambios han obedecido al compromiso del gobierno mexicano para garantizar el acceso, tránsito y permanencia de los menores en el sistema educativo nacional. En el caso de la educación superior, el año pasado el Ejecutivo Federal hizo un llamado para facilitar el acceso de las personas que retornan de Estados Unidos y quieren continuar sus estudios en educación superior. De esta manera, se hizo una reforma parecida a lo ocurrido en educación básica, eliminando requisitos de apostilla y de traducción para el ingreso, además de permitir revalidaciones de estudios realizados en aquel territorio. Hemos avanzado normativamente para que se facilite el acceso. El problema sigue siendo que se implementen adecuadamente estas normas, que se conozcan a nivel local, que hemos visto que en muchos lados no tienen conocimiento de la nueva normatividad. Y el gran tema, ahora sí el gran tema, que es una vez que los tienes en las universidades y en las escuelas, ¿qué haces con ellos? ¿No? El reto ahora es procurar que la transición de estos niños y jóvenes a las aulas mexicanas sea más tersa. En la próxima entrega abordaremos las situaciones a las que se enfrentan, desde su familiarización con el español, porque en muchos casos no lo hablan de manera fluida, así como su adaptación al modelo pedagógico y hasta la cultura mexicana. Pues muy interesante esto que hemos venido tratando en varios programas, Ana Cristina, los migrantes y su derecho, tú lo dijiste en el inicio del programa, su derecho a la educación y a mantener una educación de calidad para reinsertarse no solo en los estudios, sino en la sociedad. Así es, y por esa razón, pues tiene que ser mucho más fácil para ellos regresar a nuestro país. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz.
Tenemos un tema muy importante del que hablar esta mañana. El artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recomienda a los estados incluir la educación en derechos humanos. Precisamente para hablar más sobre este tema nos acompaña en el estudio el maestro Joaquín Arro Lobo. Él es secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tema, créamelo usted, muy interesante y que aquí en Interfaz vamos a estar abordándolo constantemente. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, es un gusto que esté con nosotros. Omar, muy buenos días. Ana Bienvenido, Cristina, muy maestro. buenos días. Gracias. Lo platicábamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos maneja muchos temas, muchas aristas fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, pero la prevención en educación es uno de sus asuntos también claves. Sí, efectivamente, Omar, cuando se habla de derechos humanos, desafortunadamente, hacemos mención a todo aquello que ya sucedió, a las violaciones que se han cometido en contra de personas, así como a la falta de políticas claras que puedan ayudar a prevenir estas violaciones. Sin embargo, poco se habla de la educación, que es un elemento fundamental, es un elemento necesario, sobre todo para servidores públicos que tienen que conocer cuáles son los límites en el ejercicio de sus actuaciones y a partir de un gran programa de capacitación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido de manera histórica, pero que en meses recientes hemos reforzado a través de una plataforma en línea, es que pretendemos nosotros contribuir a la sociedad, contribuir a la formación de servidores públicos capacitados que conozcan cuáles son los límites en sus actuaciones y de una ciudadanía muchísimo más informada. En ese sentido es fundamental para la Comisión Nacional espacios como Interfaz donde podamos comentar, donde podamos platicar y exponer cuáles son las distintas vertientes de la educación en y para los derechos humanos. Claro. Exactamente, maestro, porque se habla muchísimo de los derechos humanos, de hecho es uno de los grandes temas, grandes paradigmas de la sociedad en este siglo XXI. Sin embargo, ¿cómo nos acercamos a ellos? Es decir, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo profundizamos en los conceptos? Y sobre todo, pues, ¿cómo los ponemos en práctica con una guía, ¿no? Sí, en esta materia es fundamental el que haya una educación desde temprana edad. Sería fundamental para la Comisión Nacional, y así se lo hemos hecho saber a la Secretaría de Educación Pública, el que la materia de derechos humanos puede impartirse de manera regular en los planes de estudio, puesto que no puede esperarse que la Comisión Nacional o las comisiones estatales cubran esta materia a nivel de educación básica, dado el tamaño y dada nuestra propia función. Sin embargo, y aunque hemos estado continuos en esa búsqueda, no hemos dejado tampoco de capacitar, no hemos dejado de buscar alianzas, y en ese sentido menciono una muy importante que tenemos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos permite acercarnos sí a los profesores, sí a los administrativos de la educación, pero también a los niños y a las niñas mexicanas y mexicanos que requieren conocer cuáles son sus derechos para convertirse en ciudadanos que efectivamente puedan ejercerlos y que puedan vivir en un estado democrático de derecho de a de veras. Claro, me gustaría que nos pudiera hablar sobre este tema que me pareció muy importante, los límites que debe tener un funcionario público, un servidor público precisamente en su actuación. ¿Nos podría especificar más cuál es esta idea, esta estrategia? Pongamos un hecho violatorio que con cierta recurrencia sucede, que es una detención arbitraria. Una detención arbitraria donde un elemento policíaco no conoce cuáles son los límites al momento de hacer una detención, cuáles son las obligaciones, el que debe de haber un mandato, el que debe de hacerse sin, por supuesto, someter a la persona a un nivel de lastimarlo, que se le debe de poner a disposición de la autoridad correspondiente en un plazo razonable. Estas cuestiones que parecen de mero procedimiento, muchas veces solo se entienden como una obligación del servidor público. Sin embargo, no se entiende muchas veces que esto es porque la otra persona, aquella que está siendo detenida, tiene derechos y tiene el derecho
justamente a que no se le lastime, a que haya un mandato judicial para la detención, a que se le ponga a disposición de manera inmediata, pero lo mismo sucede en muchas otras materias, en materia de migrantes, por ejemplo, o en materia de pueblos y comunidades indígenas, o en materia de mujeres, de niñas, de niños, donde si el servidor público no conoce cuáles son las obligaciones que tiene, cuáles son los límites, y pongo aquí otro ejemplo, el de un médico. Un médico que al momento de estar atendiendo a una mujer, a una paciente que va a dar a luz, no conoce cuál es la forma en la que se debe de aproximar a ella desde una lógica y un enfoque de derechos humanos. Si no lo conoce y transgrede esa delgada línea, va a cometer una violación a la dignidad de esta mujer y por lo tanto una violación a los derechos humanos. Y este mecanismo entre sociedad y servidores públicos precisamente es la que ustedes también están trabajando, en esta educación para que todos estemos enterados de lo que sí y lo que no se puede hacer. Efectivamente, y en este último caso, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con el IMSS, por ejemplo. El IMSS es la institución de servicios médicos que presta un mayor número de servicios y en este sentido para nosotros es fundamental el poder capacitar al personal médico de enfermería y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social para que cuenten con estas herramientas. A un médico en un país como México con planes de estudio de la medicina totalmente alejados de las ciencias sociales, es muy complicado pedirle, oye, debes de conocer los derechos humanos de tu paciente. Sin embargo, nosotros lo que buscamos, y en el IMSS como un ejemplo, hemos encontrado una gran colaboración para poder dar este tipo de capacitaciones. Yo quisiera preguntarle, maestro, un tema pues muy específico y enfocado a mucho de lo que nos compete aquí en Interfaz, que es cómo se atiende a la educación sobre los derechos de la infancia, ¿no? Porque aunque son los derechos fundamentales, pues también tienen especificaciones pues precisas y pues los maestros y toda la sociedad en general tienen que estar enterados de cómo salvaguardar estos derechos. Si nos permite, vamos a hacer una breve pausa y regresando del corte seguimos comentando. Esto es Interfaz, no se vayan. El primer ser vivo en orbitar en el espacio fue Laika, una perra soviética entrenada que viajó en la nave Sputnik 2 en 1957. Seguimos en Interfaz, estamos platicando con el maestro Joaquín Narro Lobo, él es secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, es un tema muy amplio, podríamos ahondar en cada uno de los diferentes pues sectores que cubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos llevaríamos toda la vida. Estábamos platicando un poco de la infancia, ¿cómo atienden ustedes pues la orientación en este sentido que es tan importante? En ese sentido te agradezco muchísimo la pregunta, Ana Cristina. Hemos desarrollado en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un curso específico sobre convivencia escolar. Para nosotros es fundamental trabajar con niñas y niños desde las edades más tempranas y hacerlo con dos personas que los acompañan permanentemente durante su crecimiento, que son el maestro o la maestra y sus padres de familia, ¿no? Los padres y las madres que acompañan durante este proceso y a quienes también capacitamos, de manera que entiendan cuál es la convivencia que debe de haber con y entre los niños y niñas dentro y fuera del aula, por un lado. Por el otro lado, hemos desarrollado también programas de capacitación específicos para aquellas instancias que de alguna u otra manera trabajan con la niñez mexicana. Me refiero a instancias como el DIF, por señalar un ejemplo, me refiero a instancias del área de salud que tienen que ver con pequeñas y con pequeños, y me refiero a un tipo de niñez muy específica y que a todos, yo estoy seguro, nos duele mucho, que es la niñez migrante. Porque es una niñez que muchas veces los padres, sobre todo en Centroamérica, los envían, ellos no los acompañan, vienen solos
Y muchas veces en una de estas acciones donde el Instituto Nacional de Migración hace la revisión y la detención de algunos de estos migrantes, hay niños y hay niñas. Y es muy importante que el personal del Instituto Nacional de Migración conozca cuál es el tratamiento que debe de haber hacia esta niñez. En ese sentido, y como un grupo prioritario, como son también las mujeres, como son los indígenas, como son las personas mayores, es que hemos desarrollado cursos, conferencias, talleres muy específicas, muy particulares que se dan a estas instituciones. Me gustaría hacerte, a partir de lo que nos acabas de comentar, la pregunta de cómo México se ha estado desarrollando. Ustedes son una institución fundamental en nuestros derechos, fundamental en nuestra vida diaria, cívica, política, económica, social. Tú nos estás comentando la importancia de la educación en los derechos humanos. ¿Cómo ha ido evolucionando nuestro país al respecto? México es probablemente uno de los países más avanzados en materia de reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo en su parte normativa, en las leyes. Sin embargo, queda un trecho larguísimo para de veras hacer que estos derechos sean efectivos. Y aquí en ese punto es donde encontramos el problema. No hay un mayor problema que el de la aplicación y el ejercicio efectivo de sus derechos. Está muy bien que tengamos leyes, está muy bien que reconozcamos el marco internacional, estuvo muy bien la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Sin embargo, si no llevamos a la práctica estos derechos a través de políticas públicas claras, va a ser muy complicado. En este sentido es donde la educación en y para los derechos humanos se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces esto ya está en el marco normativo, insisto, Sí. Claro. pero no se conoce. Y no podemos esperar que la sociedad mexicana sea una sociedad de abogados. Nosotros tenemos también la responsabilidad como un órgano del Estado de poder traducir el marco normativo a la sociedad mexicana y poder poner a disposición de ellos de manera clara y sencilla cuáles son sus derechos y cómo los pueden exigir. Y vale muchísimo la pena hacer énfasis precisamente en esto que estamos tratando de ampliar, que es la prevención, ¿no? La educación, la capacitación que debemos de tener en los distintos ámbitos en donde nos desarrollemos para poder salvaguardar los derechos en todos los sentidos. ¿Cómo es que las personas, tanto civiles de cualquier ámbito, pueden ponerse en contacto en este sentido con la CNDH? Porque uno siempre recurre, como bien lo decías, cuando ya hubo una violación, cuando hay que solucionar algo, pero vale la pena también hacer énfasis en cómo pueden capacitarse las personas en diferentes ámbitos y así pues cuidar los derechos desde el origen. Te agradezco también mucho la pregunta, Ana Cristina, porque me permite hablar del portal Educa CNDH, que es la plataforma digital que apenas en el mes de abril estrenamos. Increíblemente la Comisión Nacional, Muy toda la interesante. capacitación que la hacía de manera presencial. La educación a distancia que teníamos era muy incipiente, Sí. pero en el mes de abril estrenamos esta plataforma. Y es una plataforma con cursos. En este momento tenemos ya 15 cursos autogestivos que permiten a la persona capacitarse de manera independiente en los horarios y tiempos que esta persona pueda, sin la necesidad de un tutor, pero siempre respaldada por una gran cantidad de instrumentos y de herramientas tecnológicas que le facilitan el aprendizaje. En este sentido, todas y todos quienes nos ven pueden ingresar a la plataforma a través de la página de la comisión, que es www.cndh.org.mx, y entrar a el portal Educa CNDH, donde se pueden registrar en este momento a 15 cursos que paulatinamente irán creciendo. Acabamos de empezar hace un par de meses, estamos muy contentos. Ahí, por ejemplo, la alianza la desarrollamos con la UNAM, quien desarrolló, por un lado, los contenidos a través de un libro digital muy interesante que desarrolló el Instituto de Investigaciones Jurídicas, uno para profesores, uno para alumnos, y la parte de la plataforma, el diseño pedagógico de la educación a distancia, con la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, la CUAED. Ellos fueron quienes nos diseñaron todo este portal,
y lo ponemos a disposición de la sociedad mexicana para conocer más. Menciónanos algunos cursos rápidamente, por ejemplo, algunos de estos 15. Tenemos un curso básico que creo que todos deberíamos de tomar. Incluso hemos impulsado el que nuestro propio personal tome los cursos, aunque nosotros los hicimos, el tomarlo te da una perspectiva diferente. Está el enfoque de género, está de convivencia escolar, está uno sobre salud, sobre todo para personal médico, uno sobre seguridad para fuerzas de seguridad y tenemos una gran gama, insisto, de cursos que están por salir del horno. Perfecto, fantástico. Maestro Joaquín Arrolobo, secretario técnico del Consejo Consultivo. Muy interesante todo lo que nos ha traído sobre la mesa de Interfaz. Vamos a seguir comunicando, hablando y explorando todos estos temas que hacen ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, tenemos muchos más temas en Interfaz. Ya está con nosotros en el estudio nuestro compañero Emanuel Morales, quien hoy nos viene a presentar un trabajo, un reportaje especial sobre la Fundación de Jóvenes Unidos por la Tecnología. Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? Si se unen o se desunen más, porque luego la tecnología genera lo opuesto. Lo que dicen, no la desunión, pero no, yo creo que a comparación de lo que dicen muchas personas, yo creo que la tecnología sí nos une. Yo creo que en este mundo globalizado nos acerca más, pero también hay que saber utilizarla, ¿no? Y de esta manera les platico que un chavo de licenciatura, estamos hablando de un joven de unos 21, 22 años, desarrolló una fundación para enseñarle a jóvenes en el TEC de Monterrey. Desarrolló una fundación que le enseña a más jóvenes, estamos hablando de chicos de secundaria y de preparatoria, sobre la tecnología y la ciencia. Pues vamos a hablar un poquito de esto y ahorita lo platicamos. Perfecto, Manuel. Vamos a ver este reportaje. Muchas personas buscan transmitir sus experiencias y conocimientos a personas más jóvenes. Es el caso de Ángel Briones, un estudiante de Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información del TEC de Monterrey, que creó una fundación para promover el aprendizaje de ciencia y tecnología entre alumnos de secundaria y preparatoria. Ahí, con apoyo del Instituto de la Juventud, hicimos esta asociación para abierto al público en general, más que nada a los chavos de 14 hasta 17, 18 años. Y pues la idea es eso, involucrarlos en la ciencia y tecnología, que ellos desarrollen proyectos que tengan que ver con ellos y que ayuden a la comunidad y abrirles la puerta para oportunidades de categoría pues internacional a competencias. La fundación se denomina Jóvenes Unidos por la Tecnología y tiene apenas 8 meses que se constituyó como una asociación civil. Sin embargo, él junto con un maestro y un compañero llevan cerca de 2 años trabajando en equipo para apoyar a chicos que participen en competencias de robótica. Queremos empezar con las nuevas oficinas que nos dieron ahí por parte del Instituto de la Juventud, un centro comunitario de aprendizaje en el que podamos dar talleres a más chavos de ahí de la colonia, del sector, y estar como que motivando ese aprendizaje en torno a la ciencia y tecnología, y ahora sí comenzar ya más formalmente con los chavos que empiecen a desarrollar proyectos que puedan tener algún impacto en su comunidad. Actualmente la fundación brinda atención a 8 estudiantes, tanto de escuelas públicas como particulares, en 2 sedes diferentes en el municipio de Guadalupe. Sin embargo, Ángel espera llegar a más personas a nivel estatal e incluso nacional. Principales organizaciones aquí en México que impulsen y desarrollen el talento en jóvenes, y más que nada que ellos descubran su interés por ya sea la ciencia, la tecnología o ámbitos que tengan que ver con el desarrollo social y puedan orientarse a una carrera de ese estilo y poder ayudar a su comunidad. Para esto, espera contar con más expertos que ayuden a que jóvenes estudiantes se desarrollen personalmente a través de la retroalimentación. Queremos también trabajar más con las ferias de ciencias, ver qué proyectos se pueden desarrollar. Por ejemplo, una de nuestras chicas que ganó también el premio de la juventud en la categoría de mujeres empoderadas o algo así, no recuerdo bien, perdón, una disculpa. Bueno, ella pensó en cómo hacer un dispositivo para las personas invidentes para que no tengan que usar el bastón que usan,
agregar sensores a la ropa o algo por el estilo. Entonces la idea es impulsar esas ideas que ellos tienen los chavos para que las puedan realmente desarrollar, prototipar y pues apoyarlos. Asimismo, Ángel busca que su fundación ayude a impulsar proyectos tecnológicos que realicen jóvenes para que logren su pleno desarrollo en su vida profesional y cumplan las metas que se han trazado. Yo creo que es muy importante porque pues, los chavos se dan cuenta de que en verdad uno está aprendiendo, se está formando, está obteniendo habilidades no solo de conocimiento, sino también de liderazgo, preparación para la vida. Entonces ellos al ver esto se forman esa idea de también querer hacerlo, querer ser mejores, se van a seguir preparando, van a estar formando también esas mismas habilidades que les transmitimos, valores, liderazgo, y pues más adelante ellos van a ser los líderes que van a estar impulsando a la sociedad. Entonces yo creo que realmente es fundamental estar trabajando en este tipo de proyectos con los chavos. Ángel es becado al 100% por el programa Líderes del Mañana, el cual otorga el Instituto Tecnológico de Monterrey a jóvenes que tienen excelencia académica y un fuerte compromiso con mejorar las condiciones de las comunidades mexicanas. Yo creo que uno de los elementos muy importantes que nos ha dado la tecnología y sobre todo a los jóvenes, Emanuel, seguramente, no sé si concuerdas conmigo, tú también, Omar, es eso, ese empoderamiento, el sentir que se puede hacer las cosas, el sentir que puedes estar en contacto con cualquier persona alrededor del mundo, de hacer tu propia empresa, tu propio proyecto, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más interesantes. Claro, como les comentaba ahora sí que durante el reportaje, este chico pues inició participando en una competencia de robots a nivel internacional aquí en la Ciudad de México, pero participó ya cuando estaba a final de la preparatoria. Entonces le quedó esa espinita de querer seguir participando, pero por su edad de que ya pasaba la licenciatura ya no había muchas competencias que le ayudaran. Entonces él quería transmitir toda esa experiencia que vivió a chavos más jóvenes, ¿no? Entonces creo que es algo súper padre que desde una edad tan joven, estamos hablando de 21 o 22 años, quieras transmitirle ya a chavos más jóvenes, 14, 15 años, sobre tu experiencia y sobre todo brindarles tus conocimientos. Creo que eso es algo muy importante de la educación y sobre todo nosotros como jóvenes, ¿no? Que querramos ya compartir nuestras experiencias. Oye, y esta fundación, Jóvenes Unidos por la Tecnología, supongo que lo ampliaron a otras universidades, son jóvenes con las mismas inquietudes, pero ya es una fundación abierta en pro de la tecnología. Lleva 8 meses como tal, como una fundación, pero él ya lleva ayudando a chicos más jóvenes desde hace 2 años. Él ya está apoyado por el municipio de Guadalupe y de hecho le brindaron un centro ahí en el centro del municipio. Unas instalaciones, exacto, para que él enseñe ahorita por el momento está enfocando a la robótica, pero más adelante quiere ampliarse y quiere ya llegar más allá y todos los temas de ciencia y tecnología y quiere invitar a chavos de su edad y a profesores ya más grandes también para que brinden las clases a los jóvenes. Otro polo, ¿no? El Silicon Valley que habíamos dicho en Guadalajara, igual puede ser otro polo muy interesante que está abriendo el municipio de Guadalupe, Nuevo León, entonces en Monterrey, entonces bueno, pues interesante lo que están haciendo nuestros jóvenes mexicanos, mucho talento en materia de tecnología, innovación, emprendurismo. Pues ahora sí que nada más hay que voltear a verlos y a darles la difusión que se merecen. Claro. Perfecto. Pues muchas gracias Emanuel por este reportaje. Esperamos los nuevos con ansia como siempre. Claro que sí. Gracias, bueno, Emanuel. No se vayan, seguimos con más temas en Interfaz. El primer ser vivo en orbitar en el espacio fue Laika, una perra soviética entrenada que viajó en la nave Sputnik 2 en 1957. Gracias por continuar con nosotros. La Escuela de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene diferentes objetivos formativos, como el de fomentar en el personal el amor a la patria y lealtad a las instituciones, inculcándoles el significado de las virtudes militares y promover su práctica. Omar Vera ha preparado un reportaje que nos muestra todo lo que hace esta institución. La Escuela Militar de Servicio de Transportes tiene como misión capacitar al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en las diferentes especialidades que permitan el apoyo técnico, eficiente y seguro para la transportación terrestre. Este instituto se fundó en 1998 como parte del primer regimiento de transportes del Campo Militar 1A.
objetivo es contar con personal tanto del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que estén capacitados al 100% en el servicio de transportes militares. Esta escuela inició sus cursos el 16 de diciembre de 1998. En el año 2009 se ordenó que se implementaran los cursos de formación para sargentos segundos y sargentos primeros, y tenemos actualmente ahorita 302 elementos discentes que están recibiendo los diferentes cursos mencionados. Para cumplir con los objetivos se imparten los cursos de capacitación en conducción, mecánica y especialidades automotrices. En la escuela se imparten 12 cursos de capacitación y 4 de formación. Por lo que respecta a los de capacitación para el trabajo, son 4 de conducción, que viene siendo conducción de vehículos 6.5 toneladas, o vehículos ómnibus, vehículos tractocamión quinta rueda y motocicletas. De mantenimiento automotriz también contamos con 4 especialidades, que son mantenimiento de mecánica gasolina, mantenimiento en mecánica diésel y mantenimiento de vehículos Humvee, que serían los Hummer que ustedes conocen, y la de electricidad automotriz. Como institución armada, se fomenta el amor a la patria y lealtad a las instituciones, inculcando al personal el significado de las virtudes militares. Formar en ellos el espíritu de servicio y formación en valores para que en el desempeño de sus funciones se dediquen a cumplir sus funciones con apego a los valores fundamentales del ejército y de la escuela principalmente, coadyuvando con ello a mantener el respeto a los derechos humanos y también en la aplicación del plan DN3. Los jóvenes militares que deciden por ingresar a la escuela reciben capacitación de calidad. Sus instalaciones cuentan con talleres completamente equipados, simuladores virtuales de manejo y todas las herramientas necesarias para poder resolver cualquier tipo de necesidad. Soy el sargento segundo mecánico automotriz, José Eduardo García Chávez. Aquí vengo a formarme como sargento primero mecánico automotriz en la Escuela Militar de Servicio de Transportes. Como podemos ver, a mis espaldas tenemos los talleres. En estos talleres nos enseñan a especializarnos para cualquier reparación de vehículos diésel, vehículos a gasolina y en su defecto algunos que son para electricidad automotriz. El primer régimen de transportes y la Escuela de Servicio de Transportes son fuerza de reacción para apoyar en transportación terrestre a la defensa nacional y a la sociedad mexicana. Otra de las importantes e interesantes vertientes de la formación que tiene el Ejército. Y bueno, porque los docentes son una parte esencial para el desarrollo de la sociedad, los maestros, todos los días la DGESPE TV nos envía cápsulas que nos muestran las vivencias de los normalistas. Hoy veremos a Jacqueline Valderas, ella es estudiante de la Escuela Normal del Estado de Sonora y nos habla sobre el compromiso de ser maestro y de su estancia de estudio en el viejo continente, en Europa. ¿Cuál es la función social del maestro? Siento que influyes de cierta forma en lo que enseñas a tus alumnos. Puedes cambiar a México si eres un buen maestro. Para mí siempre ha sido una profesión muy noble, siempre me ha gustado ayudar a las personas y qué mejor manera para mí que hacer eso enseñando a las nuevas generaciones, enseñando a los niños a leer, a escribir, a realizar alguna operación matemática y a tal vez transmitirle algún saber. Eres parte clave tal vez de ese progreso que se necesite. ¿Cómo te sientes en Francia? No se siente mal. Siempre te encuentras a alguien caminando en la calle que te va a brindar la ayuda. No falta algún mexicano que te topes perdido por alguna calle de París que diga, ay, ¿de dónde eres? Me topé a un mexicano en el metro que se me acercó y de la nada me empezó a hablar en español y me dijo, ¿de qué parte de México eres? Entonces, en realidad no te sientes solo, siempre va a haber alguien acompañándote. ¿Alguna vez habías salido al extranjero? Sí, pues vivo en la frontera, soy de Nogales, Sonora y pues está muy cerca para mí ir a Arizona, California y así. Y cuando yo cumplí 15 años, en lugar de mi fiesta, yo tuve un viaje a Europa.
porque para mis papás no había mejor cosa que un viaje para expandir mis visiones, cambiar mi forma de pensar y a crear en mí el valor de querer estudiar para saber lo que uno puede alcanzar a hacer o recorrer. ¿Cómo fue que tomaste esta beca? Yo había entrado a estudiar francés en enero y la convocatoria sale en mayo, abril, no recuerdo la fecha. Siempre había tenido una pasión por los idiomas, siempre me había gustado estudiar y sí, siempre había tenido en mí el propósito y la visión de ir a estudiar al extranjero porque sentía que eso me iba a ayudar para mi formación como futuro docente y tenía que salir yo siempre quería salir de mi zona de confort para poder mejorar y poder ofrecer algo mejor a la sociedad. Yo siento que la educación que he recibido en mi escuela normal ha sido muy completa y sí me siento preparada porque cuento con las herramientas y los estudios para poder llegar a hacer un examen y poder estar frente a un grupo dando clases. ¿Qué es lo que más te emociona de ser maestra? Me emociona ver sus caras de sorpresa cuando les presentas un nuevo tema, sus ganas de saber más. Me emociona mucho ver que en ellos siempre hay alguna duda y que te quieren cuestionar todo, porque esa siempre ha sido mi meta, el poder yo educarme y transmitir algo a las nuevas generaciones que las pueda ayudar a ser mejores. Me ha tocado estar practicando en escuelas de muy bajos recursos y si le llegas a un niño con un material que tal vez te desvelaste la noche haciéndolo, que te costó mucho dinero, esfuerzo, trabajo, sudor, pero al momento en el que tú le presentas eso al niño, para él es algo nuevo y para mí no hay nada mejor que eso, ver la ilusión por aprender en la cara de los niños. Y precisamente hay muchas organizaciones, organismos, fundaciones con un compromiso muy importante sobre la educación, los jóvenes, el desarrollo social de las distintas comunidades. Tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe en el estudio Luisa Alejandra Gándara Fernández, directora general de la Fundación Ganfer, institución comprometida precisamente con el bienestar social. Y también está con nosotros Ana Marcela Gándara, ella es directora del proyecto Pasos para la Paz, que pues vamos a hablar sobre estas dos pues matrices que están involucradas, por supuesto, que trabajan diariamente para ayudar a los jóvenes, entre muchos otros temas, al acoso escolar. Primero vamos a empezar contigo, Luisa Alejandra. Bienvenidas, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Para platicar sobre esta Fundación Ganfer, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus resultados, en fin, muchas actividades que han venido haciendo a lo largo de los años. Muchas gracias, Omar, Ana Cristina, gracias por la invitación. Mira, Fundación Ganfer es una institución que nace en Sonora. Hace 27 años, fue creada por nuestros papás, somos hermanas, Ana Marcela y yo. Y es una institución que se dedica a varias causas. Sí. Ayudamos a mujeres, ayudamos a niños, jóvenes y también a nuestras etnias indígenas. Entonces, Pasos para la Paz es uno de los programas de Fundación Ganfer. Ya estamos a nivel nacional y se enfoca precisamente en crear y fomentar espacios de paz en las instituciones. Correcto. Ana Marcela, mi hermana, es una psicóloga muy picuda, no le gusta que lo diga, pero la verdad es que es muy, muy, muy buena psicóloga, con muchísima experiencia en Estados Unidos, en México, precisamente de violencia intrafamiliar, y ella es la creadora de este programa Pasos para la Paz. Entonces vamos a dejar pues que ella nos platique más a detalle de este programa. ¿De qué se trata? Así es, Pasos para la Paz fue creado con la finalidad de detectar, de prevenir y erradicar el acoso escolar de las instituciones. Y no solo es eso, porque incluso la palabra bullying ya suena un poco trillado. Más bien es enseñar a los alumnos que aprendan a resolver conflictos de manera que no involucre violencia, que se puedan comunicar de manera asertiva y se trabaja también sobre todo en sus habilidades sociales, porque lamentablemente gracias a la tecnología, las tablets, hoy en día los niños están teniendo problemas para relacionarse entre sí. Claro.
¿Con qué instituciones trabajan ustedes en este programa Pasos para la Paz? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para apoyar en este sentido? Pues mira, vamos y tocamos puertas. Trabajamos en escuelas privadas, particulares y en escuelas de gobierno también. A donde nos quieran llevar, nosotros vamos felices, porque sí la idea es ser reconocidos como la institución que de veras está bajando el número tan alto que tenemos en porcentaje de víctimas de acoso. Hoy en día, 7 de cada 10 niños reportan que son víctimas de este mal. Entonces, llegamos a la institución, hacemos como un diagnóstico de qué es lo que está pasando en ese colegio. Trabajamos con los alumnos, trabajamos con los maestros, trabajamos con los papás y al final les entregamos resultados para que vean que hay un verdadero cambio una vez que trabajan con nuestro programa. Este tipo de problemas, hace rato hablabas del trabajo que hacen con mujeres, con madres, padres, las familias. Creo que es un problema integral, no solo tiene que ser la escuela la única encargada de elaborar esto, sino también las familias, organismos. Es una comunidad la que debe de enfrentar el acoso escolar. Definitivamente, y también parte de este programa, por eso se trabaja con los maestros, se trabaja con los padres de familia y se trabaja con los niños, porque los tres tienen que estar en el mismo barco para verdaderamente lograr un cambio. Claro. Y bueno, ahora también están instrumentando una nueva estrategia, según tengo entendido, firmaron un convenio con otra fundación americana, si mal no entiendo, que se llama Operation Respect. ¿De qué se trata este convenio, esta fundación y cómo lo van a traer a México? Nos sentimos muy orgullosas porque una institución que lleva también más de 20 años existiendo, nos reconoce nuestra labor como fundación, ¿sí? Y reconoce los cambios que hemos generado en las personas. Entonces, ahora nos fusionamos y nosotros somos los representantes de Operation Respect en México y este es un programa que viene a complementar Pasos para la Paz. Este es un programa a través de la música, fue fundada por Peter Yarrow del grupo Peter, Paul and Mary. Entonces, tú le pones una canción especial que ellos diseñaron para este programa a los alumnos y luego haces una serie de actividades relacionadas con qué les hizo sentir esta canción. Entonces complementa perfecto lo que estamos haciendo en esta primera fase donde entramos nosotros, hacemos un diagnóstico, sabemos qué está pasando, empezamos a tener cambios y entonces la idea es darle seguimiento y que no sea un programa corto donde vinieron, me visitaron y se fueron, sino realmente estamos teniendo cambios porque estamos obligando de cierta manera a los maestros, a los papás y a los alumnos a trabajar en esta mejora y que sean instituciones de paz. Ya no digo, por eso digo la palabra bullying estrillada, porque más bien es, quiero que los niños vayan en paz a la escuela. Claro, que vayan más allá de solo no vivir el acoso escolar o el bullying, como comentabas. Exacto. Y qué mejor alternativa y que las expresiones artísticas. Exacto. Para revertir este tipo de problemas. El acoso escolar, ¿cómo lo podrían explicar? Ustedes con su experiencia, todo el mundo lo hemos oído, pero a veces no sabemos si lo estamos viviendo, sobre todo los jóvenes, los niños. ¿Cuáles son los principales elementos del acoso escolar que ustedes han detectado que se están multiplicando o son más consistentes en las escuelas? Bueno, hemos detectado que para empezar empieza desde kinder, ¿no? Empieza con la exclusión. O sea, con el simple hecho de no, tú no te juntas conmigo, o no me gusta, no sé, tu pelo, cosas tan sencillas, empieza con la exclusión y de ahí va aumentando hasta llegar, bueno, lo que sabemos ahora con redes sociales, el ciberbullying, ¿no? Que es muy fuerte porque ya no estás seguro ni en tu casa, porque a través del teléfono sigues recibiendo todas esas ofensas, agresiones y muchas veces, o sea, detrás de una pantalla es más fácil que tengan el valor de decir cosas que no dirían a la cara. Entonces, realmente en las redes sociales aumenta, ¿no? esas agresiones, el bullying. Y pues tenemos muchísimos casos también de suicidio, que aunque no sea la única causa, sí está muy relacionado. Claro, pues ahí está interesante. Desde kinder inicia esto, así que hay que estar siempre con los ojos abiertos. Sí, finalmente, pues preguntarles cómo se ponen en contacto con esta organización. Claro que sí, mira, nuestra página es www.fundacionganfer.org. La página de Pasos para la Paz es www.pasosparalapaz.org o nos pueden llamar al 01800
990-0242. Perfecto, pues muchísimas gracias Luis Alejandra Gándara y Ana Marcela Gándara por haber estado con nosotros. Mantendremos la comunicación seguramente para este y otros proyectos que tengan en puerta. Gracias. Muchas gracias. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. 10, 9, ignition sequence start. Power clear. Roger roll. Pues llegó la hora de recorrer un pedacito más del Centro Espacial Johnson con nuestro gran anfitrión Carlos Fontanot, quien en esta ocasión, Omar, nos muestra. Ya te había yo mandado desde allá un pequeño teaser, pero esta vez nos explica perfectamente lo que sucede en estos momentos y lo que sucedió con el Centro de Control de Misión del Apolo, que lo tienen ahí, digamos, como una especie de museo, ¿no? Y lo están de hecho renovando para hacer una exhibición interactiva donde la gente pueda revivir esta hazaña que hasta la fecha sigue siendo la más grande de la humanidad, ¿no? Cuéntanos un poquito esta hazaña. Pues todo el programa Apolo, que fue la que llevó a 12 personas, 12 estadounidenses a pisar la Luna, a explorar la Luna en sus diferentes modalidades, cada una de estas misiones, desde el Apolo 11, que fue la primera que pisó la Luna y lograron bajar a caminar en la Luna, hasta el Apolo 17, perdón, el Apolo 17, que llevó a los últimos seres humanos que han pisado la Luna. Todo eso se operó desde esto que vamos a ver. Exactamente. Muy bien, vamos a verlo, Ana Cris. Ahora estamos en el Centro de Control de Misión del Apolo. Así es. Cuéntanos. Este es lo que le llaman aquí un monumento histórico por la historia que se creó desde este cuarto de control. Como se puede ver en las consolas, son consolas bastante anticuadas a comparación de las consolas que se usan hoy en día con computadoras y con pantallas. Estas son consolas que todavía tenían tubos neumáticos donde se ponían mensajes en notas y se mandaban por todo el centro a través de un sistema de tubería neumática. También se ven las consolas botones y en la parte superior un disco de aquellos teléfonos viejos donde se marcaba con disco. Y más allá hay un teléfono rojo que era una línea directa hacia Washington, hacia la central de la NASA en Washington, D.C. Desde este cuarto se controló el vuelo del Apolo 11, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna. Al igual que el Apolo 13, que se volvió popular por la película que se hizo. Y desde aquí fue de donde se controló, y se ven todavía esas fotografías donde los controladores de vuelo, los ingenieros, los expertos, con cajas de cartón, con cinta, diseñaron equipo para quitarle el monóxido y dióxido de carbono a la atmósfera del Apolo, ya que esos sistemas habían fallado por la explosión que hubo en uno de los tanques de oxígeno. Entonces todo eso se ha controlado desde este cuarto y se está remodelando para hacer un programa audiovisual para que se pueda apreciar el valor y la historia de este lugar. Si uno considera lo que la humanidad ha aprendido, lo que el hombre ha aprendido por estos viajes acerca de la tecnología, de cohetes, de todo lo que es control remoto, telemetría, materiales nuevos, cómo reacciona el cuerpo a la microgravedad o a la falta de gravedad, cómo se pueden proteger el cuerpo humano y otros objetos contra la radiación cósmica. Todo eso eventualmente se aplica a beneficios para la humanidad. Hoy en día, todo el mundo trae un telefonito de estos, un celular. Estos teléfonos
como muchos otros objetos, es un beneficio directo del programa espacial. Aquí viene tecnología desarrollada aquí mismo en la NASA y los beneficios que trae son mucho mayores que el costo inicial. El hombre por naturaleza, el ser humano, es explorador. Entonces, estos son apenas pasos muy pequeños de la exploración espacial. Ahora las metas son de ir más lejos, interplanetario, a Marte. Pero esas son ya hazañas mayores, pero se tiene que ir aprendiendo poco a poco. Se van también cosechando conocimientos y materiales que se pueden extraer de los diferentes planetas a donde vamos, aprender acerca de tantas cosas, minerales y en general tecnología, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Seguimos platicando aquí en el Johnson Space Center. Claro que sí. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Got thumbnails. Pues muy emocionados de ver esta cápsula, Ana Cris. Así es, nos llevaste en este túnel del tiempo de las grandes conquistas espaciales y bueno, pues la NASA seguirá, estamos seguros de ello, tú nos los has sabido evidenciar de forma muy contundente, explorando y logrando resultados positivos. Muchísimas gracias por esta gran entrevista y por supuesto a nuestro querido amigo Fontanot. El Noticiero Científico Cultural Iberoamericano nos presenta una interesante nota sobre el proyecto Colibrí, un telescopio asociado a la misión espacial SMOF que trata de detectar estallidos de rayos gamma, rayos que son las fuentes de radiación más intensas que hay en estos momentos en el universo. Soy Elena Jiménez Bailón, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y también soy responsable de infraestructura en el proyecto Colibrí. Colibrí es un telescopio de 1.3 metros de diámetro que va a ser instalado aquí en el Observatorio de San Pedro Mártir, donde nos encontramos. Es un telescopio que está asociado a una misión espacial que se llama SBOM. Es una misión que trata de detectar estallidos de rayos gamma, que son las fuentes más intensas que hay en estos momentos en el universo, digamos después del principio del universo, del Big Bang. Y ayer hicimos la ceremonia de la primera piedra, es decir que básicamente es el pistoletazo de salida para empezar a construir. Tiene diferentes fases. La primera fase de hecho ya está terminada, era la obra de acceso, ayer la pudimos ver. Y esperamos que a finales de 2020 estemos ya funcionando. Estamos muy felices, estoy muy feliz de poder empezar. Quizá también un poco de vértigo, ¿no?, de todo lo que nos espera. Y a la vez también un poco de sosiego de haber terminado esta fase de diseño, que en realidad para nosotros, para el equipo de científicos, es la más intensa, ¿no? Ya nos sentimos listos, ¿no? Y eso nos da mucho gusto. Y bueno, estamos muy felices como todos los días de llegar a la sección Estudiar en el Mundo, donde nos permitimos viajar a través de la experiencia de estudiantes que han tenido la oportunidad de precisamente hacer eso, estudiar en otra parte del mundo. Y hoy para eso nos acompaña en el estudio de Interfaz Saúl Hernández Hernández, quien gracias al programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas pudo realizar una estancia en Canadá. Bienvenido, Saúl. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí en su programa. Gracias por la invitación. Hola, Saúl. El gusto es nuestro, en verdad. Cuéntanos cómo inició esta aventura, cómo lograste obtener esta beca, cuánto trabajo te costó y qué sentiste al final que dijiste, me voy, lo logré. Pues te explicaré. Básicamente yo me enteré del programa al último día del cierre de la convocatoria. Y fue una cuestión, por decirse, de miedo, incertidumbre, por el hecho de que me dijeron mis profesores, pues ok, no hay problema, ¿te vas o no te vas? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Es como que este miedo de estar en la zona de confort, sí, de todo el tiempo estar estudiando en tu misma región,
el miedo de a lo mejor salir a un país extranjero a estudiar. Pero pues afortunadamente logré vencer este miedo y la verdad fue algo de lo que me enorgullece demasiado porque ese tipo de experiencias pueden ayudarte tanto en tu capacitación profesional como abrir tu visión del mundo hacia otras culturas. Claro, sí, sin duda alguna. Tú estás estudiando en la Escuela Normal de Zumpango, ahí en el Estado de México. Y bueno, pues precisamente esta escuela normal, con estas opciones de becas, pues te ha permitido a ti y a otros jóvenes estudiar. ¿Cómo fue hablas del miedo? Es una palabra que varios de tus colegas han compartido, ese primer miedo, pero que al final de cuentas todos coinciden igual que tú. Lo superaron y ahora están felices. ¿Cuál fue esta primera experiencia que más se te queda a ti grabada? Haber llegado a Toronto, a Canadá, una ciudad muy cosmopolita, impactante, moderna, en fin. ¿Cuál fue tu primera sensación que tuviste? Pues más que nada era cuestión de abrir la mente, abrir los ojos ante un mundo que es totalmente desconocido para uno. El hecho de llegar a un país por primera vez, el hecho de llegar solo, básicamente, y llegar básicamente a una nueva cultura, llegar a unas nuevas reglas, tradiciones, es la cuestión también de acomodarse, adecuarse a este tipo de cultura. Recordemos que Canadá es un país por completo multicultural. No solamente te encuentras canadienses, te encuentras mucha gente de muchos lados del mundo. Y me constaba mucho el hecho de encontrar, por ejemplo, viajando en el metro, gente de México, de España, Argentina, Colombia, y que todos juntos armamos esta misma comunidad, a lo mejor latina, en otros países. Entonces siento que es esa visión del mundo de, ok, yo estoy en otro lugar, tengo que dejarme abrir mi mente, tengo que dejar sorprenderme de las nuevas cosas que existen, rodearme de los nuevos amigos de otras naciones y que nos une básicamente el idioma del inglés, porque obviamente cada quien con su idioma no podíamos comunicarnos como tal. Entonces también existía como este límite de que a lo mejor yo siguiendo aprendiendo del inglés, mis otros compañeros de otras nacionalidades también, entonces era al mismo tiempo el reto, pero también la experiencia como tal, tanto de conocer de ellos, de sus culturas, de sus lugares de origen. Entonces, es algo muy fructífero, a decir verdad. Saúl, pues cuéntanos un poquito más a fondo. Nos estabas platicando que organizaron ciertas actividades, incluso en la escuela, de integración para conocer más un poco esta ciudad de Toronto, en Canadá. ¿Cuáles fueron de las que más recuerdas y más añoras? Pues la verdad la experiencia que más me queda en la mente y la que más disfruté fue el hecho de que la misma escuela nos llevara de un tour a un viñedo y a las cataratas de Niágara. Entonces, por decirse, a lo mejor yo en mi infancia pensaba, a lo mejor yo quiero ir a conocer el lugar, las cataratas de Niágara, y el hecho de que a lo mejor en menos de 2 meses ya estuviera en Canadá, ya estuviera en las cataratas de Niágara, es algo totalmente sorprendente, la facilidad que puede a lo mejor uno llegar a experimentar, pero que solamente tienes que tomar el reto, tomar los pasos. La escuela nos daba mucha facilidad para socializar. ¿Qué escuela era? Nada más. Kaplan International English. Okay. Nos daba muchas oportunidades de socializar, salíamos a lo mejor a eventos nocturnos, conferencias entre nosotros, actividades recreativas de socialización entre toda la comunidad, por decirse de Kaplan International English, que éramos básicamente de muchas nacionalidades. Entonces era también el hecho de las mismas actividades, el hecho de estar conviviendo con mucha gente de muchas culturas y unidos solamente por una cosa, las ganas de querer seguir conociendo el mundo, de querer salir adelante y de querer abrir los ojos, como ya le mencionaba. Claro, porque sin duda alguna una de las experiencias más ricas de viajar, de estudiar en el extranjero, pues es esto, la socialización, y creo que es parte elemental, quizá a veces más de lo que se aprende en las aulas. Ahora bien, me gustaría precisamente preguntarte cómo era esta dinámica en las aulas, de qué hora eran las clases, eran grupos abiertos a otras nacionalidades o solo los mexicanos, cómo se impartían estas clases del idioma. Bien, esta escuela, su principal función era básicamente que todos quisieran una misma cultura. Nos integraban en grupos dependiendo de nuestro nivel de inglés. Correcto. Yo estuve en un grupo en el cual me tocaron también compañeros coreanos, filipinos, musulmanes, argentinos, colombianos, españoles, incluso hasta japoneses. Entonces era una cuestión de que en esos grupos cada semana
se van integrando o se van yendo estudiantes, dependiendo su nivel progresivo académico. Entonces era la cuestión de que a lo mejor una semana llegaba un compañero filipino y seguías conviviendo con él, y a la otra semana llegaba un compañero mexicano y seguía también como que ese acercamiento como tal. Entonces, en ese sentido, resulta ser muy enriquecedor al mismo tiempo de que estás aprendiendo del inglés, estás aprendiendo a lo mejor coreano, estás aprendiendo un poco alemán, estás aprendiendo un poco japonés, a través de la cultura, a través de la expresión de la gente, a través de la forma en la que se comunica, y con profesores que han impartido en muchos países a lo largo del tiempo del idioma inglés. Sí. Entonces también esos mismos profesores tenían la facilidad de enseñar un idioma a lo mejor a muchas lenguas. Enseñar un idioma a lo mejor que no te iba a entender un compañero que no sé, esté en un nivel A1 de inglés, claro, a un compañero que esté en B2 de inglés. Entonces también es la experiencia, la habilidad de los maestros para poder llegar con el idioma del inglés, porque básicamente todas las clases, todo el tiempo se hablaba inglés. Claro, y entonces si no llegabas a comprenderlo, pues era una cuestión de problemática, pero afortunadamente estos maestros están muy bien capacitados y se da mucho el convivio como tal. Sin duda alguna. Saúl, pues finalmente, ¿qué le dirías a todos los jóvenes que nos están viendo y que no se han animado a hacerlo? Pues bien, yo les haría la invitación a que no se cierren las puertas. Si realmente van a querer intentar algo, sea la oportunidad que sea, la oportunidad que se presente, que no le tengan miedo. Básicamente todo va formando tu perfil personal, tu perfil profesional, tu perfil académico y tu perfil de conocimiento. Vas ampliando tu bagaje cultural y vas conociendo muchas experiencias, a muchos compañeros que también tienen ese mismo deseo, esas mismas ganas. Entonces, si se llega a presentar una oportunidad, Canadá, Francia, España, tómenlo. Vale por completo la pena. Sin duda alguna. Gracias, Saúl Hernández, por compartirnos experiencia tan rica. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Esto es Interfaz. Y bueno, llegó el momento, uno de los momentos más esperados diariamente. La educación es deporte, el deporte es educación. Lalo Gaitán, ¿cómo estás? Qué presentación. Qué bárbara es. Cada vez mejor la presentación. Esa florecita de estilo italiano. El detallito. Eres un dandy. Sí, quería una tricolor, pero digo, ya eliminaron a México de la Copa del Mundo. Eso, ¿a quién representa? ¿A Bélgica? No, Bélgica es como... Rusia. Pues hay Croacia, Rusia, Bélgica. Mucho rojo todavía. Así es. Y también rojo de lucha, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de lucha, Ana Cris? También qué gusto saludarte, amigos de Interfaz. Vamos a hablar de la lucha porque les traigo una historia de vida exitosa de una gran atleta y una enorme deportista, Patricia Olvera, que estuvo presente en la Universidad Nacional. ¿Tiene algo que ver con Ana Cristina Olvera? No es mi pariente, por lo pronto. Hay que investigar, ¿no? A ver si Pati, que nos está viendo, que nos diga, ¿no? Si son familia. Pero estuvo presente en la Universidad Nacional. En los últimos 3 años ha sido la segunda mejor luchadora del país. Va por el oro para 2019. Y lo curioso de esto es que tiene 3 años en las luchas asociadas. Y en 3 años consecutivos ha sido la segunda mejor luchadora de México. Mira, un gran talento. Así es. Y bueno, ella estudia arboricultura en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces es un ejemplo en todos los sentidos, académico, personal y por supuesto también el atlético. Y esta es la historia de vida de Pati Olvera. Muy bien. Ella es Patricia Olvera, estudiante de la carrera de arboricultura en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una mexicana que lucha por amor a nuestro país desde el aula, desde el campo, desde el tatami. Las artes marciales y los deportes de contacto le han brindado las herramientas necesarias para triunfar como universitaria, como persona, como deportista. Siempre me han gustado los deportes de contacto. Anteriormente había iniciado desde la prepa en karate, luego hice un mini rato judo y después me decidí al final por lucha, pero pues digamos que los otros deportes no se comparan con lo que es lucha. Con apenas 3 años en la disciplina de luchas asociadas, Patricia se ha consolidado como la segunda mejor exponente en esta disciplina en México. Su objetivo es claro, convertirse en la número 1 en la categoría de menos de 62 kilogramos. He estado los 3 años consecutivos dentro del segundo lugar. Me he mantenido, pero
pues sigo buscando el oro y trabajando para él. ¿Vas por el oro para los niños eventos? Sí, para eso se está trabajando. Más que cosas físicas, yo creo que es dar un salto en cuanto a la mentalidad y romper esa barrera. Para llegar a la cima, como en cada ámbito, cada escenario de la vida, debe haber sacrificio, entrega, además de saber mediar y negociar para conseguir nuestros objetivos. Todo éxito tiene un precio, todo esfuerzo una recompensa. Mi familia nunca, desde que yo quería hacer deporte, desde antes, no quería que hiciera deportes. El deporte para ellos pues era una distracción, entonces pues cualquier deporte era una distracción y ahora un deporte de contacto que si de repente llegaba y ay, es que me torcí aquí, ay, es que me pegué acá. Es un sacrificio, es el esfuerzo y estar ahí. El deporte, la lucha, la exigencia de los entrenamientos cambiaron para siempre la vida de Pati Olvera. Para empezar, cuando llegué a lucha yo pesaba 72 kilos y ahorita estoy en la categoría de menos de 62. El cambio mental, el de no darse por vencido, el de siempre dar más, el de cada entrenamiento tienes que dejarlo todo, no te tienes que guardar con nada, porque así como entrenes, compites. Cada gota de sudor, cada golpe, cada caída, cada victoria han forjado la mente, el espíritu, el carácter de Pati Olvera, el material con el que se construyen los sueños. Que nada es imposible y que hagan todo, hasta que les sangren las manos, hasta que ya no puedan, para lograr lo que quieren alcanzar. Sí se puede. Ha comenzado un nuevo ciclo para Patricia Olvera, en el que buscará dar el salto a la escena internacional y llevar el nombre de México a la cima. Fíjate, es una historia, fíjense que es una historia padrísima porque no solamente le cambió la vida en el sentido físico, sino también pues en el académico, ¿no? Por la exigencia que tiene este deporte. Su familia, como ya escuchamos, no quería que practicara ningún deporte, menos un deporte de contacto. Claro. Ella estuvo en karate, después se fue a judo y dijo, no, mejor quiero lucha. Imagínate el choque ahí con la familia, ¿no? Sí. Pero es una historia padrísima y esperemos que en el 2019 en la Universidad Nacional consiga la medalla de oro. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles, a partir de lo que ha logrado, cuáles son las siguientes metas deportivas que puede alcanzar ella? La universidad. Ahora, en el 2019, ir por la medalla de oro para después tratar de conseguir un boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que esté presente. Y a lo mejor de manera prematura, pues llegar a Tokio 2020 a los Juegos Olímpicos. Si no, tiene buena edad para llegar a los próximos Juegos. Pues. A los Juegos Olímpicos. Claro, pues muchísimas gracias, Lalo. Gracias a ella. Ojalá pronto la tengamos en el estudio. Gracias. Pues gracias a todos ustedes por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos mañana. Así es, Omar. Gracias. Gracias también a Griselda Yebra, que nos ayuda a comunicarnos con la lengua de señas. Chao.